vamos a recorrer otra parte del camino que nos conduce a la Atlántida, ya sea para encontrar que fue un mito o una realidad. La leyenda dice que fue una civilización que supo vivir tanto en la tierra como en el paraíso. En las experiencias y la filosofía atlante está la información necesaria para encontrar el justo equilibrio entre materia y espíritu, mente y emoción, unidad e individualidad. Originalmente los atlantes existían en un estado espiritual, un estado colectivo de felicidad, donde todos compartían hasta su inconsciente y cada uno era parte del todo. Esta sensación colectiva solo podía producir tranquilidad y bienestar. Sin embargo, poco a poco se sumergieron en la materia y el placer de los sentidos. Comenzaron a atesorar sus experiencias de manera individual, hasta fragmentarse tanto que encontraron su propia destrucción. El hombre actual, en su búsqueda de la felicidad, recorre el camino inverso. Desde la individualidad y el materialismo, busca un camino hacia la espiritualidad y la unidad armónica con el universo. La conexión atlante une el pasado, el presente y el futuro. Nos da la información para recuperar el paraíso que ellos experimentaron. En esta búsqueda veremos otras historias que señalan con certeza la existencia de una civilización anterior que podemos llamar la Atlántida. Hoy, gracias a la tecnología, el hombre ve cada vez más lejos. Los astrónomos nos muestran espacios sin límites en la vastedad del universo. Se asiste al nacimiento de estrellas a miles de kilómetros de la Tierra. Se fotografían galaxias y constelaciones en zonas sin tiempo ni espacio. Esto ha traído a esta máquina de la creación una perspectiva de otros mundos, sistemas planetarios y antiguas civilizaciones de leyenda, diferente a la que tenían los científicos y pensadores del siglo pasado. Hoy se pueden buscar en el pasado, donde no existen doctrinas concebidas por el hombre, respuestas a los tiempos que vivimos. Hay que permitir que la intuición tome el control. Ese sexto sentido maneja el 90% de la mente de una forma que aún no se conoce. La frontera entre la ciencia y la fantasía es muy borrosa. Por ejemplo, Heinrich Schliemann, en 1923, convirtió en realidad un mito cuando descubrió la legendaria Troya, a partir de indicios que encontró en la Ilíada de Homero, escrita hace 2500 años. Aún después, con el mismo libro, encontró la Puerta de los Leones y la famosa máscara del rey Menelao en otra ciudad de leyenda, Micenas, demostrando que la fantasía siempre tiene bases reales. El mito de la Atlántida está formado por metáforas y hechos reales perdidos en el pasado. Platón describe a la Atlántida en dos diálogos, Timaeus y Critias. Critias cuenta una historia que escuchó su abuelo de Solón, un gobernante griego que visitó Egipto en el año 600 a.C. Allí un sacerdote egipcio consagrado a la diosa Neith de Sais, protectora de las ciencias, le mostró registros de antiguas civilizaciones desaparecidas. Afirmó que egipcios y griegos descendían de unos pocos sobrevivientes de un poderoso país, destruido 9000 años antes por un cataclismo. El diálogo de Platón sobre la Atlántida puede interpretarse de varias maneras, como el registro de un hecho real o como una historia fantástica. Si la historia fuera inventada, podría ser una alegoría de su propio tiempo, una parábola moral o un cuento mítico.
A principios del siglo XX, cuando se descubrieron las placas tectónicas y la existencia en la mitad del Océano Atlántico de montañas sumergidas con más de 4.000 metros de altura, se afirmó que era una evidencia real de la existencia del continente perdido. Se descubrió que toda esa zona había tenido una permanente actividad volcánica submarina. Sin embargo, hasta el momento, solo se han encontrado algunas ruinas misteriosas en Bimini. No ha aparecido una gran ciudad oculta entre el coral que pruebe, como en el caso de Troya o Micenas, que la Atlántida realmente existió. Se argumenta que es difícil encontrar pruebas tangibles, teniendo en cuenta que han pasado casi 13.000 años y un cataclismo global que borró cualquier rastro de civilizaciones anteriores. El calentamiento causado por el Sol derritió las capas de hielo que cubrían los continentes en la era glacial. Montañas de hielo cayeron al mar, provocando terremotos, erupciones volcánicas y un diluvio mundial que elevó el nivel del mar en 130 metros, haciendo desaparecer todo vestigio. La falta de pruebas sobre la realidad de la Atlántida conduce a que muchos afirmen que Platón solo escribió una historia fantástica sobre las realidades políticas de su tiempo. Un retrato idealizado de la organización y el funcionamiento de una sociedad perfecta. Recurrir a una alegoría era un camino más seguro para pronunciarse en contra de su sociedad. Una manera oculta de mostrar sus debilidades, en un momento en que era muy peligroso criticar. El hundimiento bajo el mar representaría la destrucción política, moral y filosófica que él temía. Una advertencia del camino que los atenienses habían tomado. Otra manera de entender la leyenda de Platón es como una ficción filosófica o una parábola que busca señalar verdades importantes sobre la naturaleza humana. Como ficción, muestra los beneficios de la cooperación entre los hombres, las ventajas de seguir las leyes establecidas y las penalidades que resultan de la codicia y de la ambición. Muestra cómo se puede transitar fácilmente de la justicia y la felicidad a la violencia y la destrucción. En ese sentido, la historia de la Atlántida es muy importante para la sociedad actual, sobre todo en momentos tan difíciles como los que vivimos, cuando el hombre dejó de cooperar con los otros hombres. Como todo mito, el de la Atlántida se volvió más importante que su realidad histórica. Además, identificarla como la fuente de toda la cultura humana intensificó el mito. Este mito combina dos grandes motivos universales: el paraíso perdido y el diluvio universal. El Edén y Noé aparecen en la Biblia, y con otros nombres en todos los libros sagrados de las distintas religiones y culturas. Los mitos cobran vida cuando se cree en ellos. Sirven para guiar al hombre en un mundo que solo entiende imperfectamente. En el mito atlante, la figura central es la humanidad, encarnada en un sitio ideal, perfectamente gobernada y con fructíferas riquezas. Pero debido a su codicia y ambición, los atlantes deciden ignorar las leyes divinas. Zeus, el padre de los dioses, decide destruir al hombre sacudiendo la tierra con terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones. La misma cólera destructiva siente Dios en la historia bíblica en la que Noé es el único sobreviviente. Una historia muy parecida a la de Adán y Eva, quienes, tentados por la codicia y la ambición de ser iguales a Dios, rompen el mandato divino y comen del árbol del conocimiento. Esto produce su expulsión del